No la oscuridad de una habitación con las luces apagadas. Otra cosa. Una oscuridad con peso, con temperatura, con olor. Una oscuridad que se mueve. A 2 metros bajo la superficie del río más grande de la Tierra, la luz solar se disuelve antes de llegar al fondo. Lo que queda no es negrura. Es algo más antiguo que la negrura. Es el silencio de un mundo que existía antes de que los seres humanos tuviéramos un nombre para el miedo. Y en ese silencio hay 2 ojos. No son grandes. No brillan de forma llamativa. Están casi al nivel del agua, separados apenas unos centímetros, quietos, absolutamente quietos. Llevan así 4 horas, podrían llevar 4 días. La criatura detrás de esos ojos no distingue entre esperar y existir. Para ella, son la misma cosa. Esos ojos no pertenecen al depredador más rápido de este continente, ni al más grande, ni al más inteligente. Pertenecen al más antiguo, un diseño que la evolución terminó hace 80 millones de años y desde entonces no ha necesitado tocar. Pero antes de encontrarnos con él, hay algo que necesitas entender sobre el lugar donde vive. El Amazonas no es un río, es el sistema circulatorio de un continente entero. Más de 1100 afluentes se ramifican desde su cauce principal como las raíces de un árbol que creciera al revés, alimentando cada rincón de la mayor selva tropical que este planeta ha producido en sus 4.500 millones de años de historia. Cada segundo, 209.000 metros cúbicos de agua dulce desembocan en el Atlántico. Más que los 7 ríos siguientes del mundo sumados: el Nilo, el Yangtze, el Mississippi, el Mekong, el Danubio, el Ganges y el Níger, todos juntos no igualan lo que el Amazonas entrega al océano en ese mismo segundo. Dentro de esa agua viven más de 2.200 especies de peces, más que en todo el océano Atlántico. Y cada año, los científicos siguen encontrando especies que ninguna lengua humana ha nombrado todavía. Pero el dato más extraño del Amazonas no está en sus números, está en su agua. Cerca de la ciudad de Manaos, 2 ríos convergen en lo que los locales llaman el encuentro de las aguas. El río Solimoes lleva agua blanca, turbia, cargada de sedimentos arrastrados desde los Andes. El río Negro lleva agua oscura como té muy cargado, teñida por los taninos de millones de hojas en descomposición. Cuando se encuentran, no se mezclan. Corren paralelos durante kilómetros, uno al lado del otro, blancos y negros, sin fundirse. Como si una mano invisible trazara una línea entre ellos. 2 mundos físicamente distintos, 2 temperaturas distintas, 2 densidades distintas, y dentro de cada uno, criaturas completamente distintas que jamás cruzan al otro lado. Es en esas aguas negras donde los 2 ojos llevan 4 horas esperando. Y la pregunta que este viaje intentará responder no es cuál criatura es la más fuerte, ni cuál tiene el veneno más poderoso, ni cuál es la más rápida. La pregunta es más oscura y más interesante que eso. En 55 millones de años de evolución, en un mundo que ha sobrevivido glaciaciones, extinciones masivas y cataclismos que borraron el 90% de toda la vida en la Tierra, ¿qué criatura ha logrado romper todas las fronteras? Melanosuchus niger.
El mayor miembro de la familia de los alligatores, el cocodrílido más grande de América, un cuerpo que puede superar los 6 metros de longitud, más que un kayak de mar doble. Un macho adulto puede pesar 400 kilos, casi tanto como un toro de lidia. Cuando entra al agua, lo hace sin ruido. Solo un pliegue suave en la superficie, un desplazamiento de agua tan controlado que parece deliberado. Y entonces desaparece. El cuerpo entero se sumerge. Solo quedan esos 2 puntos sobre el nivel del agua. 2 ojos que no parpadean, que no se mueven, que no traicionan nada de lo que ocurre debajo. Si acercas la cara al agua y miras hacia abajo, no verías nada. Nada en absoluto. Eso es exactamente lo que el caimán negro quiere. Sus mandíbulas pueden cerrarse con una fuerza de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, la mandíbula de un león africano ejerce aproximadamente 650 libras por pulgada cuadrada. Si la mandíbula de un león es un alicate, la del caimán negro es una prensa hidráulica industrial. Puede fracturar el fémur de un venado en una fracción de segundo. Puede perforar el caparazón de una tortuga como si fuera papel mojado, pero la mandíbula no es su arma principal. Nunca lo ha sido. Su arma principal es el tiempo. El caimán negro puede ralentizar su metabolismo hasta un mínimo biológico absoluto. No come durante semanas, no se mueve durante días, no necesita hacerlo. En las aguas negras del Amazonas, el tiempo pertenece a quien sabe esperar. Y el caimán negro lleva 80 millones de años perfeccionando esa habilidad. Su diseño es prácticamente idéntico al de sus ancestros del Cretácico, la era en que los dinosaurios todavía caminaban por la Tierra. La evolución lo miró, consideró sus opciones y decidió no cambiar nada. Cuando la oscuridad cae sobre el río, sus ojos se vuelven aún más extraños, una capa reflectante detrás de la retina. El tapetum lucidum atrapa la luz ambiental y la convierte en un brillo rojizo. En la oscuridad total de las aguas negras, esos ojos se transforman en 2 linternas de color carmesí que flotan sobre la superficie. No brillan para ver mejor, brillan porque no pueden evitarlo. El universo los delata. Y hay algo sobre el caimán negro que muy pocos documentales mencionan. Es el único cocodrílido del mundo que cuida activamente a sus crías después del nacimiento. La hembra construye un nido, deposita entre 30 y 65 huevos y los vigila durante 90 días. Cuando las crías rompen el cascarón, ella las lleva en la boca hasta el agua, protegiéndolas de depredadores que incluyen al jaguar, las pirañas y otros caímanes. Esa protección continúa durante más de 2 años. El asesino más paciente del Amazonas es también, en cierto modo, el padre más dedicado. Pero a pocos metros de donde reposan esos ojos rojizos, algo más espera. Algo que pesa tanto como 4 hombres adultos juntos. Algo que lleva 40 millones de años perfeccionando una manera de matar que no requiere velocidad, ni mandíbulas, ni veneno, solo matemáticas y músculo. No hay mordida, no hay veneno, no hay persecución, solo esto. En el momento en que exhalas, el espacio disponible para tu próximo respiro se reduce una fracción de centímetro, y en el momento siguiente, otra fracción, y en el siguiente, hasta que el corazón no tiene espacio para expandirse, hasta que las costillas ceden,
hasta que el sistema circulatorio colapsa desde adentro, no por falta de oxígeno, sino por falta de espacio físico para seguir funcionando. Eso es lo que hace una anaconda verde. Eunectes murinus, la serpiente más pesada del mundo, longitudes documentadas que superan los 9 metros, pesos que alcanzan los 220 kilos, no es la más larga. La pitón reticulada de Asia puede superarla en longitud. Pero en masa muscular pura, nada en el reino de los reptiles se le acerca. Es literalmente una máquina constrictora que ha tenido 40 millones de años para optimizar su diseño. Sus ojos y fosas nasales están en la parte superior del cráneo, una solución evolutiva elegante para un depredador de emboscada acuática. El cuerpo entero puede permanecer sumergido. Solo 2 puntos diminutos asoman sobre el agua. Desde arriba, son prácticamente indistinguibles de una mancha de algas a la deriva. Los científicos han medido el tiempo promedio que tarda un ser humano en detectar una anaconda verde en reposo dentro de su hábitat natural. El resultado es perturbador, más de 4 minutos a menos de 3 metros de distancia. En ese tiempo, la serpiente ya sabe que estás ahí. Ya calculó tu masa aproximada. Ya decidió si eres una amenaza o una oportunidad. Y hay algo sobre la anaconda verde que contradice directamente lo que la mayoría de la gente cree sobre las serpientes. No pone huevos, es vivípara. Después de un periodo de gestación de aproximadamente 7 meses, da a luz crías vivas, entre 20 y 40 por camada. Cada una ya completamente formada, ya capaz de nadar, ya capaz de cazar. No hay incubación, no hay nido, no hay período de vulnerabilidad. Las crías de anaconda llegan al mundo listas para sobrevivir en uno de los ecosistemas más competitivos del planeta. Esto también significa que la hembra invierte una cantidad enorme de recursos en cada camada. Durante el embarazo puede perder hasta el 50% de su masa corporal. Al final de la gestación, algunas hembras están tan debilitadas que la única fuente de proteína disponible en el momento adecuado es el macho con quien acaban de reproducirse. Los científicos han documentado casos de canibalismo post-reproductivo en anacondas, no como aberración, sino como estrategia de supervivencia. Incluso en eso, la eficiencia es perfecta. Cuando la anaconda y el caimán negro se encuentran, no hay un resultado predeterminado. Hay registros documentados de ambos resultados, el caimán aplastando el cráneo de una anaconda joven y la anaconda constrictando a un caimán de 2 metros hasta la muerte. Lo que determina el desenlace no es la especie, es el tamaño, el ángulo del primer contacto y, sobre todo, quién detectó a quién primero. En estas mismas aguas negras, una tercera fuerza opera con una lógica que ninguna de las dos puede replicar. No necesita tamaño, ni paciencia, ni músculo. Necesita algo que ni el caimán ni la anaconda poseen. Necesita equipo. Pteronura brasiliensis, el mayor mustélido del mundo, 1,80 m de longitud, a veces 2 metros. Un depredador que individualmente no tiene nada que hacer contra un caimán negro adulto ni contra una anaconda madura. Sin caparazón, sin veneno, sin las mandíbulas de una prensa hidráulica. Y sin embargo, es el único animal en el Amazonas que enfrenta al caimán negro de frente y a veces gana.
La diferencia no está en el cuerpo, está en lo que ocurre entre los cuerpos. Los científicos han documentado más de 20 tipos distintos de vocalización en la nutria gigante. No son sonidos genéricos de amenaza o alarma. Son señales con contenido específico. Hay una vocalización concreta que significa caimán detectado a distancia segura. Hay otra que significa caimán demasiado cerca, reagruparse. Hay una señal para banco de peces localizado, coordinar ataque. Hay variaciones de tono e intensidad que comunican urgencia, dirección y distancia. Los grupos de nutrias gigantes no son manadas en el sentido genérico. Son unidades tácticas. Cuando un grupo decide confrontar a un caimán negro, algo que hacen cuando el caimán invade su territorio o amenaza a sus crías, la secuencia es siempre la misma. Se alinean paralelos a la orilla, hombro con hombro, formando una línea. Se elevan tanto como pueden sobre el nivel del agua. Abren las bocas simultáneamente, exponiendo los dientes en unidad. Y emiten un sonido que los locales llaman el chillido de la muerte. Un grito estridente, sincronizado, que resuena a través del río. El caimán negro retrocede, no porque tenga miedo de los dientes de la nutria. Retrocede porque en su base de datos evolutiva de 80 millones de años, múltiples amenazas coordinadas atacando simultáneamente, equivale a el costo de esta comida supera su valor. La nutria gigante no vence al caimán con fuerza, lo vence con cálculo de riesgo. Y hay algo sobre las nutrias gigantes que casi nadie menciona. Cada grupo marca su territorio con una firma química única, segregada por glándulas ubicadas bajo la cola. Esa firma es tan específica que los grupos vecinos pueden identificarse entre sí sin necesidad de encontrarse directamente. Reconocen el olor, conocen el grupo, saben cuántos son. En un ecosistema donde la información puede ser la diferencia entre vivir y morir, las nutrias gigantes llevan cargando con su tarjeta de identidad química durante millones de años. Pero el tiempo se les acaba. Menos de 5.000 nutrias gigantes quedan en estado silvestre. La IUCN las clasifica como especie en peligro de extinción. El depredador más social del Amazonas, el único que convirtió la comunicación en su principal arma, es también el más vulnerable a la presencia humana. No porque no pueda defenderse de nosotros, sino porque no puede dejar de ser lo que es. Un animal que necesita territorio limpio, agua transparente y un río sin ruido para que sus señales no se ahoguen. 3 poderes en la capa acuática, cada uno con su filosofía. Ninguno cruza al territorio del otro por elección. Todos obedecen sus propias leyes. Pero existe una capa del Amazonas que pocos documentales mencionan con la profundidad que merece. No es el río, no es el dosel. Es el lugar donde el poder no tiene forma de animal grande ni de depredador veloz. Tiene forma de colonia. Solo el 2 o 3% de la luz solar penetra el dosel del Amazonas. En el suelo del bosque no es de noche. Es algo más extraño. Una penumbra permanente cargada de humedad, donde el aire tiene tanto vapor de agua que podrías retorcerlo como una tela mojada. Aquí, la evolución encontró soluciones que ningún laboratorio humano ha podido replicar todavía. Y la más extraordinaria de todas pesa menos de 1 gramo. Dendrobates,
La rana dardo dorada, 2,5 centímetros de nariz a cola. Una criatura que, en cualquier otro contexto evolutivo, debería ser invisible, silenciosa, nocturna. En cambio, es de un amarillo tan intenso que parece fosforescente. Se mueve despacio, en plena luz del día, por el suelo del bosque, sin ocultarse, sin correr, sin mirar atrás. En un ecosistema donde cada ser vivo invierte una cantidad enorme de energía en no ser visto, la rana dardo dorada es la única excepción absoluta. Su color es su escudo y su advertencia simultáneos. La batracotoxina que recubre su piel ataca directamente los canales de sodio en las células nerviosas, los mismos canales que permiten que los músculos se contraigan. Una vez que la toxina los bloquea, los músculos quedan rígidos, el corazón se detiene. Una sola rana dardo dorada carga suficiente toxina para acabar con 10 seres humanos adultos, sin mordida, sin inyección, solo el contacto con la piel. Y aquí está el dato que transforma completamente la forma de ver a este animal. La rana dardo dorada no produce su propia toxina, la cosecha. Sus alimentos, hormigas específicas, termitas, arañas diminutas encontradas en el suelo del bosque, contienen los precursores químicos de la batracotoxina. La rana los ingiere, los procesa y los almacena en su piel. Cuando los científicos criaron ranas dardo en cautiverio con una dieta diferente, sin los artrópodos correctos, las ranas perdieron completamente su veneno en el lapso de pocas generaciones. Nacieron brillantes, coloridas, absolutamente inofensivas. La criatura más letal del suelo amazónico depende al 100% de lo que come para ser lo que es. La letalidad no está en el animal. Está en la cadena alimentaria que lo sostiene. A pocos metros de donde la rana camina impune, bajo esa misma capa de hojas húmedas, otro imperio opera en una escala que hace que cualquier ejército humano parezca improvisado. La hormiga cortadora, Ata, construye colonias que pueden albergar hasta 8 millones de individuos. Sus túneles alcanzan profundidades de 8 metros, con miles de cámaras especializadas, cámaras para el hongo, cámaras para las larvas, cámaras para los residuos, cámaras para la reina. El sistema de ventilación de la colonia es tan preciso que la temperatura interna varía menos de 2 grados Celsius a lo largo de todo el año, sin importar cuánto calor haga en el exterior. Los laboratorios modernos con control climático activo tienen dificultades para igualar esa estabilidad. Pero lo que las hormigas hacen con esas hojas es lo que las convierte en algo sin precedente en la historia de la vida en este planeta. No las comen, las trituran, las mastican hasta convertirlas en pulpa y las usan como sustrato para cultivar un hongo específico. Un hongo que solo existe dentro de las colonias de hormigas cortadoras, que no puede sobrevivir en ningún otro entorno y del que las hormigas dependen completamente para sobrevivir. La relación entre hormiga y hongo es una simbiosis tan perfecta que si se separan, ambos mueren. Llevan practicando esta agricultura hace 50 millones de años, 49.998.000 años antes de que el ser humano plantara su primera semilla. Y la reina de la colonia puede vivir hasta 20 años. Durante esas 2 décadas puede producir más de 150 millones de obreras. Una sola vida generando la población equivalente a la mitad de todos los seres humanos en los Estados Unidos. En el suelo del Amazonas, el poder no necesita mandíbulas, ni veneno, ni velocidad. Solo necesita organización, tiempo y la paciencia de quien sabe que el mundo cambia alrededor suyo, pero el sistema que construyó sobrevivirá a ese cambio, hasta que el mundo cambie de una manera que ningún sistema puede anticipar.
Cuando las lluvias comienzan en el Amazonas, no llegan como un cambio de clima. Llegan como la cancelación de todas las reglas. No son aguaceros. Son paredes de agua que caen sin pausa, un día tras otro, una semana tras otra, durante meses. El nivel del río sube entre 10 y 15 metros. El suelo del bosque desaparece debajo de ese volumen de agua. Los árboles quedan sumergidos hasta el pecho de un hombre adulto. El límite entre el río y el bosque, ese límite que define quién tiene el poder en cada capa del ecosistema, se borra en cuestión de días. Esto es la Várzea, el bosque inundado, y es posiblemente el fenómeno ecológico más transformador de cualquier ecosistema en el planeta. El 60% de las especies de peces del Amazonas se reproduce exclusivamente durante esta temporada. Usan el bosque inundado como vivero natural, un laberinto de raíces sumergidas donde los huevos y las crías encuentran refugio en espacios demasiado pequeños para que los depredadores grandes puedan perseguirlos. Durante la Várzea, millones de peces nadan entre árboles que hace 3 meses estaban en tierra seca, alimentándose de frutos que caen directamente al agua, de larvas de insectos que el río trae desde el bosque, de todo lo que la inundación convierte repentinamente en comida disponible. Y algunas especies van más lejos. Hay peces en el Amazonas que han desarrollado la capacidad de escalar árboles durante la inundación. Literalmente, usando sus aletas pectorales modificadas y estructuras musculares que no existen en ningún otro pez conocido, trepan por la corteza de los árboles sumergidos para acceder a larvas de insectos y frutos que quedan fuera del alcance de los peces convencionales. Llevan millones de años haciéndolo. La evolución encontró que si el río sube hasta el árbol, lo más eficiente es seguirlo. Para las hormigas cortadoras, la Várzea no es una oportunidad, es una emergencia. En cuestión de horas desde que el agua comienza a subir, millones de obreras inician una operación de evacuación de una escala que no tiene equivalente en el mundo animal. Los jardines de hongos, la base de la alimentación de toda la colonia, el resultado de semanas de trabajo, deben ser transportados a cámaras más altas dentro del sistema de túneles. Millones de individuos coordinan el traslado sin un líder visible, sin una señal centralizada, sin un plan escrito. Solo la química de las feromonas guiando a cada obrera hacia la cámara correcta, con la carga correcta, en el orden correcto. En 48 horas, una colonia que llevaba semanas construyendo su posición en el suelo se ha reubicado completamente. No se pierde ni un fragmento de hongo. No se abandona a ninguna larva. Las nutrias gigantes se adaptan de otra manera. El agua que se expande hacia el bosque crea trampas de peces naturales que no existían durante la estación seca, bolsillos de agua poco profunda entre los árboles, donde los peces quedan atrapados cuando el nivel baja ligeramente. Las nutrias identifican esos puntos y los trabajan con una eficiencia brutal. Algunas bloquean las salidas, otras empujan desde el fondo, otras atacan desde arriba.
Un grupo de 10 nutrias puede limpiar un bolsillo de peces en minutos, y entonces hay una criatura que nadie espera ver bajo el agua, el jaguar. Durante la bárcea, hasta un 15% de su dieta consiste en presas acuáticas, peces grandes, tortugas de río, crías de caimán. Para conseguirlas, nada, no vadea. Nada, con las 4 patas trabajando en el agua, cubriendo distancias de cientos de metros a través del bosque inundado. Sus orejas apenas sobre la superficie. Sus ojos escaneando. Su cuerpo adoptando la postura exacta que la anaconda y el caimán usan para pasar desapercibidos, porque en 4 millones de años compartiendo este ecosistema con ellos, algo de su estrategia se le ha pegado. Y esto no es instinto, esto es conocimiento transmitido. Los biólogos han documentado que los jaguar jóvenes aprenden a cazar en el agua durante su primera bárcea, observando a sus madres. No todos los cachorros sobreviven ese aprendizaje. Los que lo hacen se convierten en algo que ningún otro felino en el planeta puede ser. Cazadores anfibios, igualmente capaces en el agua y en la tierra, con una tasa de éxito en cacerías acuáticas un 60% mayor que en sus persecuciones terrestres. La inundación revela una verdad que la estación seca mantiene oculta. Las fronteras que parecían permanentes no lo son, y ningún habitante del Amazonas que sobrevive lo hace porque el mundo le resulta familiar. Sobrevive porque aprendió a funcionar cuando el mundo deja de serlo. Pero sobre todo esto, a 40 metros de altura, donde ninguna inundación llega nunca, otro imperio opera en silencio, y su rey tiene las garras más grandes del mundo aéreo. A 40 metros de altura, el mundo cambia completamente. Aquí llega el 97% de la luz solar que el bosque captura. Aquí están las flores, los frutos, los insectos polinizadores, el viento. Aquí viven criaturas que nunca, en toda su vida, tocan el suelo. Y aquí crecen las orquídeas, miles de especies, cada una con un periodo de floración de apenas 3 días al año. Cada una esperando en esos 3 días la llegada del único polinizador con el que ha coevolucionado durante millones de años. Un insecto específico, a veces una especie de abeja, a veces un tipo concreto de polilla. Si el polinizador no aparece en esos 3 días, la orquídea no se reproduce. Si el polinizador desaparece, la orquídea desaparece. Si la orquídea desaparece, el insecto pierde su fuente de alimento y desaparece también. Esta es la economía del dosel amazónico. Todo depende de todo. En este mundo de velocidad y abundancia, el perezoso de 3 dedos ha encontrado una estrategia que contradice cada intuición sobre la supervivencia. Se mueve a una velocidad máxima de 0,27 kilómetros por hora. Pasa el 90% de su vida colgado de una rama, casi sin moverse. Su metabolismo es tan lento que tarda 30 días en digerir una sola comida. Y en su pelaje grueso y rugoso crece alga verde, cultivada activamente por el perezoso, que incluso se voltea hacia la lluvia para que el pelaje se humedezca uniformemente y las algas crezcan mejor. Polillas de la especie Cryptoses viven dentro de ese pelaje. Se alimentan de las algas y depositan sus huevos en las heces del perezoso cuando desciende al suelo. Un ciclo simbiótico que la ciencia apenas comienza a comprender. Pero hay un momento de vulnerabilidad que el perezoso no puede evitar. Una vez por semana, desciende al suelo a defecar. No lo hace en el árbol.
desciende, y ese descenso representa el 50% de todas sus muertes por depredación. El animal cuya lentitud lo hace prácticamente invisible en el árbol, queda completamente expuesto en el suelo durante los minutos que tarda en bajar, defecar y volver a subir. Los científicos creen que lo hace para fertilizar el árbol específico donde vive, una relación tan estrecha con su árbol particular que el perezoso invierte su propia seguridad en mantenerlo nutrido. La lentitud que lo salva en las alturas lo condena brevemente abajo. Y en ese momento de exposición o en cualquier momento de relajación en una rama, puede llegar el sonido más silencioso del dosel. El sonido de nada. Harpia harpija. El águila arpía, la mayor rapaz del Amazonas. Una envergadura de casi 2 metros. Garras de 13 centímetros, equivalentes a las zarpas de un oso grizzly norteamericano adulto. Capaz de cargar presas que pesan hasta el 50% de su propio cuerpo. Cuando el mono aullador, que puede hacer llegar su llamado a 3 kilómetros de distancia a través de la selva más densa, detecta un águila arpía, cae en silencio absoluto. No grita, no huye, se congela y se calla, porque en el Amazonas, cuando los monos aulladores dejan de gritar, el dosel entero sabe que algo viene. La cacería del águila arpía es el acto más silencioso del ecosistema. Desciende sin que una sola pluma haga ruido. Los extremos de sus plumas primarias tienen una estructura especial que divide el aire en lugar de comprimirlo, eliminando la turbulencia que genera el sonido. El perezoso no escucha nada, ni siquiera se mueve. Las garras se cierran con una fuerza suficiente para fracturar la columna vertebral de un mono en un instante, y entonces el dosel vuelve a estar en silencio, como si la rama donde estaba el perezoso siempre hubiera estado vacía. El caimán negro gobierna el agua. El águila arpía gobierna el dosel. Las hormigas cortadoras gobiernan el subsuelo. La rana dardo dorada declara su soberanía química en el suelo del bosque. Cada capa tiene su rey. Pero hay una pregunta que este viaje ha estado construyendo desde el primer segundo. ¿Qué criatura se atreve a cruzar hacia el territorio de todos los demás? Yaguará. En lengua tupí-guaraní, la lengua de los pueblos que conocieron este bosque antes de que existiera una palabra en español para nombrarlo, significa el que mata de un solo salto, no el que persigue, no el que espera, el que mata de un solo salto. Como si el acto de matar y el acto de moverse fueran la misma cosa, imposibles de separar. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo, pero en el contexto del Amazonas, eso no es lo más relevante de él. Lo más relevante es algo que ningún otro mamífero de este continente puede afirmar. El jaguar caza activamente en los 4 niveles del ecosistema amazónico: bajo el agua, en el suelo del bosque, en el sotobosque
y en las ramas bajas de los árboles, donde sube a descansar y a esconder sus presas fuera del alcance de los carroñeros terrestres. No existe otro mamífero en el Amazonas, ni en ningún otro ecosistema del planeta, con ese rango de operación. Su mandíbula ejerce 1.500 libras por pulgada cuadrada. No es la más fuerte del ecosistema amazónico. El caimán negro la supera por más del doble. Pero la forma en que el jaguar usa esa mandíbula no tiene precedente en ningún otro felino. Los leones matan asfixiando a su presa. Los tigres muerden la nuca cortando la médula espinal. El jaguar aplasta el cráneo directamente. Es el único felino del mundo que utiliza esta técnica. Sus mandíbulas están construidas para perforar. Las proporciones de su cabeza, más ancha y más corta que las de cualquier otro felino de tamaño similar, concentran la fuerza en los caninos de una manera que permite penetrar el hueso directamente. El cráneo de un caimán, el caparazón de una tortuga, el cráneo de un pécari, todos ceden. Esta especialización evolucionó en la densa selva tropical, donde las presas con armadura natural son abundantes y la persecución larga es imposible. Su menú es el más variado de cualquier depredador americano. Más de 85 especies documentadas: ciervos, tapires, pécaries, caimanes, tortugas, peces, boas, anacondas, perezosos, monos. No tiene preferencias estrictas porque no puede permitírselas. Vive en un ecosistema donde las reglas cambian 2 veces al año, y la única manera de sobrevivir en un mundo así es no depender de ninguna regla específica. Durante la temporada de inundación, el jaguar entra al agua, no porque no tenga otra opción, porque el agua es donde está la comida, y el jaguar va donde está la comida. Nada con las 4 patas trabajando en sincronía, cubriendo distancias de cientos de metros entre los árboles sumergidos, sus orejas apenas sobre la superficie, sus ojos escaneando, su cuerpo adoptando la postura exacta que la anaconda y el caimán usan para pasar desapercibidos. En el agua, el jaguar no es el jaguar del suelo, es algo diferente, más lento, más paciente, más silencioso de lo que nadie esperaría de un felino de 90 kilos. Y cuando la oportunidad aparece, un pez demasiado lento, una tortuga descuidada, un caimán joven que no detectó el peligro a tiempo, la velocidad regresa en un instante. Los estudios de campo han documentado que el jaguar amazónico, durante la barcia, tiene una tasa de éxito en sus cacerías acuáticas significativamente mayor que en sus persecuciones terrestres. El elemento sorpresa funciona mejor en el agua, donde el sonido viaja diferente y los ángulos de visión son más limitados para las presas. Este conocimiento no nació con él, lo aprendió. Los cachorros de jaguar pasan su primera barcia observando a sus madres nadar, cazar en el agua, seleccionar las rutas entre los árboles inundados.